נקום ונראה איך שמגיע היום בסוף כל לילה. Aquí en la ciudad de Buenos Aires, 11 de la mañana, 37 minutos, nos vamos a Costa Rica, vamos al encuentro del querido Brian Acuña, nuestro licenciado en Relaciones Internacionales, ya casi máster. ¿Cómo estás? Hola Dani, hola oyentes de Radio High, un placer nuevamente estar con ustedes. Listos para escucharte. Bueno, esta semana viendo los acontecimientos, me salgo un poco del enfoque normal de la zona, digamos, de Medio Oriente propiamente, y nos movemos momentáneamente hacia Sudán, que es un tema que por supuesto tiene muchísimas cosas de las que podemos hablar, y lo cierto es que estamos frente a un conflicto que en algunas fuentes señalan que se ha dado incluso una totalidad de 150,000 personas muertas. Depende mucho de la fuente, por supuesto, pero lo cierto del caso es que estamos hablando de un efecto de víctimas bastante elevado, ¿verdad? Desde que se volvió a activar el conflicto en abril del año 2023. En realidad esto también es un conflicto que muy parecido al de Gaza, viene desde el año 2023, obviamente tiene una cobertura menos importante porque generalmente los conflictos en África no generan tanta audiencia. ¿Qué ha pasado en los últimos días o en las últimas semanas? Bueno, lo primero más importante es la caída de un bastión, que es el bastión de El Fasher, que era el que manejaba directamente el gobierno sudanés o el ejército de Sudán, y donde las fuerzas opositoras tomaron el último bastión cerca de Darfur, que también es esta ciudad importante, y después de haberla tomado se reportan masacres. Incluso imágenes satelitales han señalado la existencia de tumbas o de fosas comunes en las cuales se han enterrado cuerpos, ¿verdad? Incluso se atacó un hospital con un saldo de casi 500 personas asesinadas. Se han dado también ejecuciones casa por casa y asesinatos de personal médico en diferentes zonas, ¿verdad? Se ha dado también una importante cantidad de desplazamientos masivos, donde muchos han huido principalmente hacia zonas hacia el norte, incluyendo, por ejemplo, el campamento de Zamzam, que además es muy importante porque el campamento de Zamzam es de los pocos lugares en el mundo donde el índice de seguridad alimentaria señala cerca de, o mejor dicho, señala que ya se encuentran en grado 5, ¿verdad? Que es el grado más alto en temas de hambruna. También han huido a zonas cercanas como Tahuila. Acá ha habido pues, advertencias por parte de la Corte Penal Internacional, donde se está hablando de posibles crímenes de guerra, incluyendo algunos señalan también la posibilidad de que hayan crímenes de genocidio, porque se está dando asesinatos de poblaciones no árabes dentro del territorio, y se ha pedido un cese al fuego que no ha sido tan efectivo, ¿verdad? Acá sí hay una importante participación de actores internacionales que no han tenido un rol de calmar la situación, sino que por el contrario, lo que hemos visto es que han venido más bien a incentivar o aumentar las llamas del fuego de lo que está aconteciendo. No sé si tienes algún comentario, Dani. No, por ahí para ayudar a la gente a entender en qué lugar del mundo estamos hablando, es África, pero del lado del Golfo Pérsico, es digamos, una frontera muy extensa con Egipto. Entenderlo porque no te alejas tanto del Medio Oriente y del conflicto que supone el control también de esa zona, ¿no? De esas aguas. Sí, bueno, y también es importante porque recordemos que en algún momento Sudán se iba a unir a los acuerdos de Abraham, ¿verdad? Mientras estaba el liderazgo, digamos, principal del gobierno central de Sudán, se iban a unir a los acuerdos de Abraham. Posteriormente se da este desastre político y se ha dado, digamos, incluso se ha convertido en una zona de enfrentamientos proxies de diferentes categorías, porque acá se habla, digamos, de gobiernos que apoyan digamos, al gobierno central o al gobierno formal de Sudán, como lo es el caso de Emiratos Árabes, el caso de Arabia Saudita, incluso por ahí se habla de Qatar, y por el otro lado vemos grupos
que apoyan a la oposición al régimen, incluyendo Libia, por ahí se habla de Argelia, se habla también incluso de la República Islámica de Irán, ¿verdad?, que tiene algún tipo de participación, y esto pues lleva a que Sudán por sí mismo se haya transformado en una zona de enfrentamientos proxy, algo que hemos visto en el Medio Oriente a lo largo de décadas, pero que en el caso sudanés no se le ha dado tanto, digamos, tanto interés. Recordemos que Sudán, o la República de Sudán en este caso, ya anteriormente había sufrido una situación también de genocidio, que incluso, digamos, políticamente llevó a que el territorio se tuviera que separar. Y por eso existe uno de los países más pequeños y Sudán más, del Sur. Bueno, no más pequeños, sino más nuevos del mundo, que es el caso de Sudán del Sur, que además está entre los índices de países más pobres del mundo. ¿Cuál es la dimensión humanitaria? Que para mí, digamos, este tema siempre va a ser central en cualquier conflicto. Bueno, se habla de un hambre aguda de más de 21 millones de personas, que es cerca de la mitad de la población del país, que enfrentan alta inseguridad alimentaria entre 3 y 5, ¿verdad?, que son los dos indicadores que se señalan del IPC, que está, digamos, hablándose en este caso. Hay un desplazamiento masivo de cerca de 12.5 millones de personas que han sido forzadas a huir desde abril del año 2023, dentro de las cuales pues se van a sumar las decenas de miles que tuvieron que salir de El Fasher, ¿verdad?, que es este bastión cercano a Darfur. Y lo otro es que hay zonas pues con poco abastecimiento de servicios de salud, agua, digamos, no potable, y obviamente tampoco tienen abastecimiento de alimentos. A esto se suma un aspecto muy importante, que es la falta de involucramiento real de la comunidad internacional. Hay un subfinanciamiento crónico. Hasta abril del año 2025, el presupuesto, digamos, de Naciones Unidas para Sudán había disminuido altamente, pese a que, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud había pedido un presupuesto mucho mayor. Lo cierto es que el presupuesto ha bajado significativamente, y mucho del presupuesto se ha utilizado para servicios de salud que siguen siendo atacados por grupos paramilitares. También en el Consejo de Seguridad se había renovado el embargo de armas y sanciones a Darfur en septiembre de este año, pero las violaciones y el flujo de armas persisten. Esta violación y el flujo de armas, se habla mucho de que están utilizando el canal de Libia para poder hacerlo, tomando en consideración de que Libia hoy por hoy es un estado fallido. Por lo tanto, las condiciones son bastante significativas en este sentido. A esto también hay que hablar de que la Corte ha buscado, digamos, órdenes de arresto y también investigaciones por lo que pasa en Darfur, pero obviamente mientras no haya alguna acción inmediata, esto va a pasar, digamos, desapercibido, porque mientras el liderazgo no salga del país, difícilmente van a poder ser capturados, y además no hay, digamos, intenciones en estos momentos de hacer una operación para poder capturar algunas de las posiciones que estén cometiendo crímenes de guerra. Y la diplomacia en este sentido y las hojas de ruta que pueden plantearse para tratar de solventar lo que está pasando en Sudán, pues no ha sido efectiva, no han frenado la violencia, y más bien hemos visto una inacción del sistema internacional, y los actores que están participando pues lo que hacen es llevar agua para sus propios molinos, ¿verdad? Acá no hay una intención real de detenerlos, sino que más bien por el contrario, lo que estamos viendo es cómo poco a poco se vuelven a dibujar las fronteras africanas para volver a darnos sentido de algo que teníamos nosotros muy claro, que África por sí mismo es un continente fallido, ¿verdad? La forma en la cual se dividió África en su momento en los procesos de descolonización nos ha llevado a que África haya sido trazado con regla, con escuadra y lápiz, ¿verdad? Y las fronteras sean completamente, ¿qué podríamos decir?, irreales, porque en verdad a lo interno de África, si se pudiera trazar como debería ser, basado en su esquema tribal y en su esquema de composición social, estaríamos hablando de varios centenares de países, ¿verdad?, existentes solamente en África. Entonces, acá lo que estamos viendo es el resultado de un proceso que viene desde la propia descolonización, y que lo que ha llevado simplemente es a convertir a África en un nuevo tablero de enfrentamientos entre distintos países. Obviamente me faltó mencionar el rol que cumplen las tres potencias hegemónicas, Estados Unidos, Rusia y China. Lo cierto es que acá quienes tienen un rol bastante importante, o en el caso de Estados Unidos, que busca a través de sus proxies una ubicación estratégica
ya sea, digamos, con Arabia Saudita, Emiratos, etcétera. En el caso de Rusia, lo hacen a través de los mercenarios de Wagner o ex-Wagner, ahora, digamos, guerrillas asociadas principalmente a grupos de africanos. Y el caso de China, que lo hace como ha sido en otros escenarios, a través de la inversión en infraestructura, ¿verdad? Para lograr generar algún tipo de dependencia por parte de los gobiernos africanos con el gobierno de Pekín, ¿verdad? Esta es el panorama a grandes rasgos. Evidentemente, en los minutos que tenemos no podemos entrar a gran detalle, pero creo que por lo menos a este momento esto es lo que podemos hablar de lo que está aconteciendo en Sudán. Necesito, Brian, que me des data, si es que la tenés, de cuándo zarpan las flotillas humanitarias con Greta Thunberg a la cabeza para llevar alimentos a Sudán. Es muy fácil porque tenés el canal de Suez y desembocás directamente en el Mar Rojo y podés llegar. ¿Y cuándo empiezan las manifestaciones en los campus universitarios en Europa y en Estados Unidos para protestar por la situación? Yo lo necesito saber porque queremos mandar a alguien a cubrir. Me parece que están planeándolo para el 30 de febrero del 2026, para que lo tomes en consideración. Eso se agradece porque no tenemos plata para ir a cubrirlo, pero me arriesgué a decir que iríamos porque sé que no va a pasar. Es una vergüenza. O sea, para los que piensen que todo lo que vimos en el Medio Oriente respecto de las manifestaciones no es antisemitismo, entiendan la diferencia de la preocupación que le genera al mundo situaciones realmente graves, con centenares de miles de muertos, como tampoco sucedió en Siria, como tampoco sucedió en tiempos del ISIS, en Irak, ¿no? Evidentemente hay un componente antisemita, pero estas son las cosas que lo revelan. Sí, totalmente. Acá vuelve a caerse la máscara, incluso del financiamiento que hace un país como Qatar, que siempre lo seguiré mencionando, que es uno de los grandes patrocinadores de todos estos movimientos anti-israelíes, que son, al final de cuentas, antisemitismo, como bien lo señalas, y que nos demuestra también este doble rasero de la comunidad internacional, que a África les importa muy poco, y sienten de que si se logra resolver el conflicto entre israelíes y palestinos, vamos a llegar a una paz global, lo cual pues es una quimera de buenas a primeras, ¿verdad? Acá lo que estamos es frente simplemente a una hipocresía mundial y donde no les importa en realidad. Ese es la finalidad. No les importa porque en verdad no les genera mayores réditos. Agrego antes de despedirnos, creo que leí que Trump hizo una especie de amenaza respecto del asesinato de cristianos, pero lo hizo sobre Nigeria, ¿no? Sí, algunos señalan de que incluso se puede dar algún tipo de intervención dentro de Nigeria, lo cual pues está todavía lejano, ¿verdad? Así como podría estar lejano una eventual intervención dentro de Venezuela, pero acá se mantiene ese discurso con respecto a las poblaciones cristianas porque han sido una de las poblaciones más perseguidas en los últimos meses en el continente africano y yo creo que en el mundo en realidad, pero en el caso de África es la única manifestación que hay en ese sentido y viene directamente de Donald Trump, ¿verdad? Que sigue dando pues pie a que se haga, digamos, algún tipo de manifestación con respecto a lo que él llega a opinar de algunos temas geopolíticos. Bueno, sepamos también que tanto Venezuela como Nigeria producen mucho petróleo, lo cual genera más interés que Sudán. Posiblemente, aunque Sudán tiene yacimientos de oro y otros tipos de materiales que también podrían ser atractivos por ahí y que también explican por qué hay, digamos, tanta conexión de proxies, pero pocas soluciones. Brian, como siempre, nuestro agradecimiento, que tengas la mejor de las semanas. Bueno, una buena semana a todos, les envío un abrazo. Abrazo grande. Allí está Brian Acuña, nuestro analista internacional, uno de ellos, porque tenemos también a Luis y otros tantos que van saliendo en la semana. Aquí son las 11:51, hay que decir que allí son 3 horas menos en Costa Rica, lo digo porque no es que te digo lo hacemos madrugar, pero tenemos que hacerlo un poquitito más tarde porque si no ahí sí que lo agarraríamos en medio de la noche. 28 grados 3 décimos la temperatura. Nos vamos a la música. Cuando volvamos, emprendemos el viaje hacia Perú.